Vamos a hablar sobre el derecho patrimonial romano. Soy el alumno Juan Antonio Morales Ponce del grupo 1109. Comencemos. Bueno, para empezar, ¿qué son las cosas? Se entiende por cosa o bien todo objeto del mundo exterior que puede producir alguna utilidad al hombre. Para el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular. Estas eran las cosas que estaban fuera del comercio. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio. La clasificación de las cosas. Bueno, todas estas se dividen en cosas en comercio, eran todas aquellas cosas susceptibles de apropiación y que por lo tanto se hallaban dentro del comercio humano, por lo cual eran cosas de derecho humano. Las cosas que se hallaban dentro del comercio humano podrían encontrarse actualmente dentro de un patrimonio, es decir, haber sido ya adquiridas por alguien, o bien hallarse aún en la situación de no haber sido adquiridas, pero poder llegar a serlo. Cosas extra commercium son los bienes que no pueden ser objeto de contrato por hallarse fuera del comercio de los hombres, así el aire, el mar, la luz, etcétera, cuya extra comercialidad deriva de la propia naturaleza de las cosas, pero hay incomercialidad deriva de prohibición legal, como puede ser la que afecta a los bienes del patrimonio nacional. Conviene distinguir esta condición de la inalienabilidad o falta de posibilidad jurídica de enajenar una cosa o bien, sin previa autorización o licencia. División de las cosas en mancipi y nec mancipi. Eran mancipi las cosas cuya propiedad se transmitía por el derecho civil romano y solemne mediante la mancipatio o mediante la in iure cessio. Eran cosas mancipales las de mayor valor en la primitiva económica agrícola, como los fundos o las heredades y las cosas situadas en el suelo de Italia, como el acueducto, los esclavos y los animales de carga. Todas las demás cosas se agrupaban en las res nec mancipi. Cosas muebles e inmuebles. Son muebles, res móviles, las cosas inanimadas que pueden trasladarse de un lugar a otro por una fuerza exterior. Si se deterioradas son inmuebles, las que físicamente es imposible que cambien de lugar, como los fundos o predios. Las cosas consumibles y no consumibles. Consumibles decían que de aquellas que al primer uso se extinguen o destruyen. El uso normal no conserva esta categoría de cosas. Tales son el vino, el aceite o el trigo. Las no consumibles son aquellas cosas que no obstante sufren un lento desgaste al ser usadas. Su aprovechamiento normal se realiza sin consumirlas. Un libro, un carro, etc. Cosas fungibles e infungibles. Las cosas fungibles admiten sustitución. El obligado a restituirlas no precisa entregar las mismas que recibió sino otras, siempre que sean del mismo género y calidad. Las cosas fungibles en el concepto romano se consideran entonces, y en las relaciones jurídicas, no por su individualidad, sino por pertenecer a un determinado género. Infungibles son, en cambio, las cosas que en las relaciones jurídicas se consideran precisamente por su individualidad. Las cosas divisibles e indivisibles. El concepto de divisibilidad de una cosa corporal tiene relación con la posibilidad de seleccionarla en dos o más partes conservando estas, sus cualidades originales. Indivisible. Una cosa animada, un utensilio, una obra de arte y las cosas indivisibles son generalmente susceptibles de una división intelectual o ideal. Si bien la cosa corporal es indivisible, resulta en cambio susceptible de división el derecho que se tiene respecto a ella. Y esta sería la infografía que hicimos de nuestro equipo de tarea. Ok, ¿qué es el dominio? Se puede afirmar que el derecho de propiedad o dominio en el pensamiento jurídico romano no se entiende como res incorporalis sobre un objeto corporal. Existe más bien una cierta identidad entre objeto y propiedad. Es por ello que en los romanos una cosa con la frase res mea est, la cosa es mía. Si alguna palabra encontramos en las fuentes que pueda designar a esta, la propiedad, de una manera más o menos unívoca, ella no es otra que res, cosa, la que suele ser usada incluso en oposición a ius. En el ámbito del dominio está ausente entonces el concepto del derecho como cosa inmaterial. Y esta es la foto que ocupé para un ejemplo de dominio igual de actividad. Adquisición de dominio. La ocupación es un modo de adquirir el dominio
iure hindium o naturali raione, fundada en la toma de posesión de una cosa que no tiene dueño o que ha sido abandonada por este. Eh, una forma de adquisición del dominio sería la cesión, es otro modo de adquirir el derecho de gentes y originario. Una cosa corporal perteneciente a un tercero puede adherirse a otra integrando un todo homogéneo, presuponiendo que una cosa sea principal y la otra accesoria. Resulta que en tal circunstancia el dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria, vale decir, de la que cede. En caso de que ninguna de las cosas adheridas tuviera carácter de cosa principal, surgía un condominio entre los que había sido propietarios exclusivos de las cosas adheridas. Otra forma sería la tradición, cosa corporal realizada por una persona a otra con la intención correlativa de transferir y adquirir el dominio y fundada en una justa causa o títulos. ¿Qué es el dominio? Bueno, perdón, el condominio. El condominio podría originarse porque así lo habían querido los copropietarios y los intérpretes hablan entonces de copropiedad voluntaria, por ejemplo, la compra de una cosa entre varios, o bien por circunstancias ajenas a dicha voluntad. Como las fuentes hablan entonces de incidere in commune, los intérpretes califican tales casos de copropiedad incidental. Acciones para defender la propiedad. Bueno, en contra de la violación total de la plena potestas, procedía la reivindicatio, que se concibe como la acción del propietario exture eh, quitritum no poseedor ejercitable en contra del poseedor no propietario, destinada a obtener el reconocimiento del propio derecho sobre la cosa y por ello, en consecuencia, su restitución o el pago de su valor. En esta acción del dominium es, pues, actor o demandante el que no está en posesión de la cosa. La actio negatoria correspondía al propietario ex iure quiritium en contra de quien pretendía tener un derecho de servidumbre o de usufructo de su predio. El dueño demandante debía probar su derecho de dominio y el demandado por la actio negatoria, que era quien pretendía tener un tus en re aliena, debía también probar la existencia de su derecho. Con esta acción, el dominus obtenía la cesación de los actos perturbadores del ejercicio de su derecho. En caso necesario, procedía la cautio de non amplius turbando, la cual imponía una fianza para garantizar eri lo sucesivo el libre ejercicio de la plena potestas del dominus. ¿Y qué era la posesión? Bueno, la posesión es entonces un derecho real, que implicaba esencialmente el control físico de un objeto corporal y la exclusión de otras personas de dicho control. Esto podría ser disfrutado también por la persona que contenía el dominio, o sea, la propiedad, ya que uno de los principales derechos asociados con la propiedad era el derecho a poseer. Sin embargo, si bien el derecho romano establece una estrecha conexión entre la posesión y la propiedad, por otro lado, también estableció una clara distinción entre los dos conceptos. La propiedad era un derecho, la posesión era un estado de cosas de hecho.